Hola, hola mis queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más y en esta ocasión vamos a ir hablando un poco sobre la historia del arte. No vamos a tocar a profundidad cada una de las épocas debido a que sería un video demasiado extenso. Lo que vamos a hacer es ir mencionando algunas características y todas las épocas desde los principios o las primeras manifestaciones artísticas hasta el siglo XX y al final explicaré por qué solamente llegaremos al siglo XX. Bueno, sin más preámbulos, comenzamos. No existe una fecha como tal que nos diga en este tiempo inició la historia del arte, pero sí nos vamos a dar una idea de las primeras manifestaciones artísticas en conjunto con el surgimiento de los primeros grupos humanos en la historia. Las primeras manifestaciones artísticas fueron naciendo en conjunto con el desarrollo del hombre y sus actividades cotidianas, tales como la caza y la agricultura, entre muchas otras. De aquí va tomando forma los primeros movimientos de arte en estos primeros hombres, por lo cual su arte va a ir muy ligado a las actividades cotidianas que ellos ejercían en aquel entonces. Gracias al arte se conoce cómo era el estilo de vida de estos primeros grupos humanos que empezaron a andar sobre la tierra. Las cuevas de Altamira en España son un claro registro de las primeras manifestaciones artísticas. Y como dijimos, estos primeros artistas sin nombre y sin saber qué eran, representaban en sus obras lo que se realizaba en sus tareas cotidianas, tales como la caza, que es la mayoría de las cosas que se van a encontrar pintadas sobre las cavernas. Los primeros hombres pintaban con el material que tenían a la mano y lo hacían en las cuevas y lugares en donde ellos dormían. Conforme los grupos humanos se fueron desarrollando y así fueron surgiendo las primeras civilizaciones, el arte fue transformándose y evolucionándose en conjunto con ellas. Por ejemplo, los egipcios va a ser una de las primeras civilizaciones más destacadas de la historia humana. Se estima que los egipcios aparecieron aproximadamente 4000 años antes de Cristo y fue una de las civilizaciones que destacó tanto por su religión, su cultura, su ciencia y sobre todo su arte. Los egipcios dedicaron su arte a la parte fúnebre y religiosa, y aquí de por qué hay sarcófagos y hay tantas esfinges. La cultura egipcia destacó mucho por empezar a dibujar el cuerpo humano en su totalidad, aunque lo hacía de una manera estilizada. El egipcio abusó mucho de la forma geométrica, evitaba las formas orgánicas y realizaba trabajos un poquito rígidos. Se dice que los griegos aparecieron en el 1200 a.C. y tuvieron contacto con los egipcios, pero aún así su arte tomó una vertiente muy distinta y estilos muy distintos. Cabe mencionar que los griegos pasaron por 4 periodos diferentes, empezando por el Miceno, la Edad Oscura, la Edad Arcaica y el periodo clásico. La civilización griega destacó por su gran aporte en el ámbito artístico. Y bueno, ¿qué no aportaron los griegos a la civilización occidental? La cultura griega fue la primera en establecer un canon exacto del cuerpo humano, teniendo 3 variantes como el de 7 cabezas y media y por último un canon de 8 cabezas. Con ello los artistas desarrollaron majestuosas esculturas y monumentos simbólicos en el mundo del arte. Aunque en la pintura no destacaron tanto, la parte escultórica fue lo más relevante e interesante en esta época para esta civilización. Además que los griegos fueron los inventores del teatro y ejercieron una gran contribución al mundo de la música. Junto con los griegos nace la filosofía y con ello las primeras definiciones de estética. El arte griego destacaba por su representación de la naturaleza e idealización de la belleza. Para los griegos el arte era una mímesis, tal y como lo menciona Aristóteles. La época helenística no es más que el periodo de conquista que sufrieron los griegos por parte de Alejandro el Grande. En esta etapa el arte se vuelve el medio y el fin de todos los conocimientos adquiridos por el hombre. La etapa helenística es individualista y cosmopolita, es decir, integra los elementos utilizados no solamente de su cultura, sino de las culturas dominadas por Alejandro, tal como obtener rasgos de culturas mesopotamias, persias, entre muchas otras. Después del reinado de Alejandro el Grande, nace un imperio sumamente sobresaliente y poderoso en cuanto a infantería y poder militar.
Estamos hablando ya del periodo romano, que empieza a darse a conocer a partir del año 30 a.C. Los romanos tomaron para sí todas las aportaciones del arte griego, y de allí deriva la escultura y la arquitectura que dejaron como legado. Los romanos destacaron por sus grandes construcciones en tanto coliseos como acueductos, y la parte escultórica que dedicaron a la parte fúnebre para conmemorar a sus grandes gobernantes y guerreros de este imperio. Con la llegada del cristianismo nace el periodo paleocristiano, y este duró hasta el 476, justo con la misma caída del Imperio Romano por la invasión de los pueblos bárbaros. El arte paleocristiano destacó por la pintura relacionada a todas estas historias y narraciones bíblicas. Aquí la religión empieza a tener un pequeño poder social o una influencia social, y todo el arte iba destinado hacia estos medios en representaciones bíblicas. Derivado del paleocristianismo nace la época bizantina. La bizantina no es más que ya el poder ejercido de la iglesia misma, en donde se empieza a recurrir a representaciones artísticas de todo lo que la Biblia dice y cuenta. Y bueno, hasta aquí llegaremos en esta ocasión, y más adelante iremos subiendo las demás épocas y periodos que aún quedan. Como viste, resumir la historia del arte es muy, pero muy complicado. Nos vemos hasta la próxima. Si te gustó este video, suscríbete, dale like. Hasta luego.